Desde tiempos inmemoriales, múltiples profetas han sido agraciados por la mano divina para proclamar sus mensajes y advertencias, guiando a la humanidad en el camino de la rectitud y la verdad. Pero ¿te has detenido a considerar alguna vez que incluso las criaturas más majestuosas de la naturaleza pueden convertirse en instrumentos del juicio divino? En una de las historias más sorprendentes de la antigüedad, un león fue el vehículo a través del cual Dios pronunció su juicio sobre un profeta desobediente, enviado con un mandato divino. Imagina por un momento la escena. Un profeta, imbuido con la palabra de Dios, se enfrenta a las consecuencias de su propia desobediencia, mientras un león, la personificación de la fuerza y la justicia de la naturaleza, se convierte en el portador del juicio divino. Esta historia lo encontramos en 1 de Reyes 13, versículo 1 al 34. Por orden del Señor, un hombre de Dios llegó de Judá a Betel, mientras Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Invocando el mandato del Señor, clamó contra el altar: «¡Altar, altar! Así dice el Señor: Hijo de David, David, nacerá en tu casa un hijo llamado Josías. Sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los altares que queman incienso en ti y quemarán huesos humanos en ti». Aquel mismo día pronunció una señal. «Esta es la señal de que el Señor ha hablado. El altar se partirá y la ceniza que hay sobre él se derramará». Al oír el rey lo que el hombre de Dios gritó contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: «Prendedle». Pero su mano que había extendido contra él se secó y ya no pudo enderezarla. El altar también se partió y la ceniza que había sobre él se derramó, cumpliéndose así la señal que el hombre de Dios había dado por mandato del Señor. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: «Ruega al Señor tu Dios y ora por mí, para que pueda volver a enderezar mi mano». El hombre de Dios rogó al Señor, y la mano del rey se le enderezó y quedó como antes. Luego el rey dijo al hombre de Dios: «Ven conmigo a casa y come, te daré un regalo». Pero el hombre de Dios respondió al rey: «Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me lo ordenó el Señor diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino por el que fuiste». Y se fue por otro camino, y no volvió por el camino por el que había venido a Betel. Había en Betel un anciano profeta, cuyos hijos vinieron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel, y las palabras que había dirigido al rey. Les preguntó a sus hijos por qué camino se fue, y sus hijos le contaron por qué camino había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. El anciano les dijo a sus hijos: «Silladme el asno». Se lo sillaron, y él montó en él, y fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de un roble y le preguntó: «¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?». Él respondió: «Sí». Entonces le dijo: «Ven conmigo a casa y come pan». Pero él respondió: «No puedo volver contigo, ni ir contigo. Tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque se me dijo por palabra del Señor: no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el mismo camino por el que fuiste». Pero él le respondió: «Yo también soy profeta, como tú, y un ángel me dijo por palabra del Señor que te trajera contigo a casa, y que comieras pan y bebieras agua». Pero le mintió. Así que él volvió con él, y comió pan en su casa y bebió agua. Pero mientras estaban sentados a la mesa, vino palabra del Señor al profeta que le había traído de regreso, y clamó al hombre de Dios que había venido de Judá: «Así dice el Señor: por haber sido rebelde a la orden del Señor, y no has guardado el mandato que te dio el Señor tu Dios, sino que volviste, y comiste pan y bebiste agua en el lugar del cual te dijo que no comieras pan ni bebieras agua, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres». Y luego que hubo comido pan y bebido agua, el anciano le silbó el asno, y él se fue. Por el camino, un león se encontró con él y lo mató, y su cadáver quedó tendido en el camino, y el asno se paró junto a él, y el león también se paró junto al cadáver. Y sucedió que unos hombres que pasaban por el camino vieron el cadáver tendido en el camino, y al león parado junto al cadáver. Vinieron, pues, y lo contaron en la ciudad donde el anciano profeta vivía. Cuando el profeta que le había traído de regreso del camino oyó esto, dijo: «Es el hombre de Dios que fue rebelde a la orden del Señor».
Por eso el Señor lo entregó al león, y lo desgarró y mató, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Y habló a sus hijos, diciendo: «Silladme el asno». Y ellos lo sillaron. Y él se fue, y halló el cadáver tendido en el camino, con el asno y el león parados junto al cadáver. El león no había comido el cadáver, ni había desgarrado el asno. Y el profeta levantó el cuerpo del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo llevó de regreso. Y el anciano profeta vino a la ciudad para llorar y enterrarlo. Y puso el cuerpo en su propio sepulcro, y lloraron por él, diciendo: «Ay, hermano mío». Y después de enterrarlo le dijo a sus hijos: «Cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro donde está el hombre de Dios. Pongan mis huesos junto a los suyos, porque se cumplirá sin falta la palabra que él proclamó por mandato del Señor contra el altar de Betel, y contra todos los altares idólatras en los lugares altos de las ciudades de Samaria». No obstante, después de este suceso, Jeroboam no dejó de hacer lo malo, sino que nombró sacerdotes para los altares idólatras de los lugares altos, de entre el pueblo en general. A cualquiera que quisiera, consagraba como sacerdote de los lugares altos. Esta fue la causa de que la familia de Jeroboam se hiciera pecadora y fuera destruida y exterminada de la faz de la tierra. La historia del hombre de Dios enviado a Betel, en el libro de Reyes, nos ofrece tres poderosas lecciones. La primera es la poderosa lección sobre la importancia de la obediencia radical a la palabra de Dios. A menudo, en nuestras vidas, nos enfrentamos a situaciones donde las circunstancias parecen contradecir lo que Dios nos ha instruido, y es en esos momentos críticos donde nuestra obediencia es puesta a prueba. En esta historia, vemos cómo el hombre de Dios fue tentado por un profeta anciano a desobedecer las instrucciones claras de Dios y a quedarse en Betel. Aunque la tentación puede parecer convincente y las voces que nos rodean pueden sugerir un camino diferente, la verdadera prueba de nuestra fe radica en nuestra obediencia a Dios por encima de todo. En esta historia encontramos confirmación en las palabras del Salmo 119, 105, que dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Esta verdad nos recuerda que la palabra de Dios es nuestra guía infalible en medio de la oscuridad y la confusión. Cuando seguimos sus enseñanzas con fidelidad, encontramos la luz y la dirección que necesitamos para caminar en su voluntad. Así, al reflexionar sobre esta historia, somos desafiados a examinar nuestras propias vidas y a comprometernos con una obediencia radical a la palabra de Dios en todas las circunstancias. Que podamos encontrar fortaleza en su verdad y coraje para seguir sus caminos, confiando en que su plan para nosotros es siempre perfecto y bueno. En segundo lugar, nos recuerda la ética con la que Dios toma la desobediencia y la relevancia de las consecuencias de nuestras acciones. Aunque el hombre de Dios recibió una advertencia clara de las repercusiones de su desobediencia, eligió escuchar a un hombre en lugar de a Dios y pagó un precio muy alto por ello. El acto de desobediencia hacia el mandato de Dios es un pecado grave, como nos lo advierte en 1 de Samuel capítulo 15, versículos 22-23. Pero Samuel respondió: ¿acaso el Señor se complace tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que la grasa de carneros, porque la rebeldía es tan pecaminosa como la adivinación, y la arrogancia tan perversa como el ídolo de la idolatría. Por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado como rey. Esta historia nos enseña que incluso cuando recibimos instrucciones claras de Dios, podemos ser tentados a desviarnos de su camino debido a las influencias externas o nuestras propias motivaciones. La desobediencia a Dios no solo demuestra falta de confianza en su palabra y autoridad, sino que también conlleva consecuencias graves. El relato del profeta desobediente nos ilustra claramente las consecuencias trágicas que pueden surgir cuando optamos por ignorar la voz de Dios y seguir nuestro propio camino. Esta historia nos advierte sobre el peligro de la desobediencia y nos recuerda que nuestras decisiones tienen repercusiones significativas. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de seguir los mandamientos que Dios nos ha dado, los cuales se encuentran resumidos en los 10 mandamientos. Estos mandamientos no son simples sugerencias, sino directrices divinas para una vida justa y piadosa. La desobediencia a estos mandatos sagrados
no pasa desapercibida ante los ojos de Dios y puede resultar en consecuencias negativas tanto en esta vida como en la venidera. Cuando optamos por seguir los mandamientos de Dios, demostramos nuestra obediencia y amor por Él. Por otro lado, la desobediencia puede llevarnos por un camino de separación de Dios y, en última instancia, a la condenación. Es por eso que es crucial que nos tomemos en serio la importancia de obedecer a Dios y seguir sus mandamientos con diligencia y reverencia. Esta historia, contada en Uno de Reyes, nos lleva a valorar la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios en nuestras vidas. Nos recuerda que la obediencia a Dios no es solo una cuestión de seguir reglas, sino una expresión de nuestra confianza y amor por Él. Cuando obedecemos a Dios, experimentamos su protección, bendición y favor en nuestras vidas, mientras que la desobediencia solo nos conduce a un camino de peligro y consecuencias devastadoras. Finalmente, esta historia también destaca la fidelidad y la justicia de Dios. Aunque el hombre de Dios fue asesinado por su desobediencia, esta fidelidad y justicia de Dios se manifiestan de varias maneras en la historia. En primer lugar, Dios cumplió la señal que el hombre de Dios había dado sobre el altar de Betel, demostrando así que su palabra es verdadera y confiable. A pesar de las acciones erróneas del hombre de Dios, Dios permaneció fiel a sus promesas y no permitió que su palabra cayera en vano. Además, la justicia de Dios se ve en cómo trató a Jeroboam, el rey que había desobedecido su mandato y había establecido los altares idólatras en Samaria. A pesar de su desobediencia y rebelión, Dios no pasó por alto sus pecados, sino que pronunció juicios sobre él y su familia. Este relato refleja la enseñanza bíblica de la fidelidad y la justicia de Dios. Un pasaje que ejemplifica esto es Deuteronomio 7:9, que dice: «Reconoce por tanto que Jehová tu Dios, Él es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones». Esta escritura nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que su justicia se manifiesta en su trato con los que le obedecen y le aman. Esta historia nos recuerda la importancia de la obediencia radical a la palabra de Dios, la seriedad de nuestras decisiones y acciones y la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y juicios. Nos desafía a examinar nuestras vidas y a estar siempre vigilantes en seguir la voluntad de Dios en todo momento. Queridos amigos, hemos alcanzado el final de este video. Agradezco sinceramente que hayas invertido tu tiempo para acompañarnos hasta aquí. Que la gracia de Dios y el Espíritu Santo estén con todos nosotros. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Hasta luego.